Ya que mis padres se separaron, mi hermano y yo tuvimos que elegir con quién quedarnos. Mi hermano menor no dudó en elegir a papá, que tenía una empresa. Yo, en cambio, solo pude elegir a mamá, que no tenía trabajo. Nunca imaginé que un mes después, la empresa de papá quebraría. Mi hermano terminó vagando y escondiéndose de deudas con papá, mientras yo, con mamá que se volvió a casar con un magnate, vivía a todo lujo. Al ver mi vida tan privilegiada, mi hermano sintió una gran envidia, y conduciendo un camión, se lanzó contra mí. Al abrir los ojos de nuevo, había regresado al día en que mis padres se divorciaron y nos separamos. Yo volví a decir lo mismo. La fábrica no da para más. Solo puedo mantener a un hijo. El más débil que se vaya contigo. Lin Hao es fuerte y robusto. Conmigo puede incluso ayudar. Lin Wodong desvió la mirada, sin atreverse a mirar a sus hijos. Lin Wodong, que bien lo has planeado. He oído que tu fábrica va a ser demolida pronto. Quieres quedarte a Lin Hao para disfrutar de la indemnización. Y a mí mendigas al enfermizo. ¡Ni lo sueñes! A Lin Hao me lo quedo yo. A ti te doy a Lin Tian. En mi vida anterior, justo en ese momento, mis padres se echaban la culpa mutuamente. Ninguno me quería a mí. Ambos preferían a Lin Hao, que era fuerte y tenía labia. Y a mí me desecharon como a un estorbo, con mi madre. El resultado, papá se gastó la indemnización en el juego. Y lo perdió todo. Y mamá, poco después del divorcio, se casó por accidente con el magnate inmobiliario Li Shenhua. De repente, una voz interrumpió la discusión. Yo quiero irme con mamá. Que nadie me detenga. Me giré bruscamente hacia mi hermano pequeño, y en ese instante lo comprendí. No soy el único que ha regresado. Lin Hao también ha vuelto. Lin Wodong se quedó atónito. Normalmente, ¿no era su hijo pequeño el que más unido estaba a él? Lin Hao miró a su padre con desprecio. Luego se giró hacia Xiao Mei y forzó una sonrisa empalagosa. Mamá, quiero quedarme contigo. Te cuidaré. Xiao Mei se sorprendió por la repentina declaración, pero enseguida se alegró por dentro. Vale, entonces Lin Hao es para ti. Trato hecho. Uno para cada uno. Y a partir de ahora, ni nos hablamos. Lin Wodong iba a protestar. Papá, yo me quedo contigo. Lin Hao casi se rió al oír esto. Ajá, por fin cambié. Luego con hipocresía me dijo, hermano, no le eches la culpa a mamá, está enferma y necesita que la cuiden. Tú eres el mayor, aguanta y quédate con papá. Cuando yo tenga dinero, ya te daré de comer. Mirando la cara de satisfacción de Lin Hao, un destello apenas perceptible brilló en mis ojos. En mi vida anterior, con esa misma cara, me atropellaste. Esta vida, ¿cómo no iba a concederte el deseo de Li Shenhua? En apariencia, un empresario culto, pero en realidad, un psicópata que detesta a los hombres. En mi vida anterior, apenas sobreviví hasta que él murió de repente. Esta vida, espero que tus huesos sean tan duros como tu lengua. No, mejor no, ya que mi hermano es tan filial, que cuide bien de mamá. Bueno. Xiao Mei agarró el acuerdo y firmó rápidamente, luego cogió a Lin Hao y salió. Hijo, vámonos, lejos de este inútil. Lin Hao miró atrás por última vez e hizo una mueca exagerada y dijo sin voz, solo con los labios. Cuando la puerta se cerró de golpe, Lin Wodong miró el papel en su mano, con una cara tan sombría que parecía que le iba a caer un chaparrón. Luego, girándose hacia mí, gritó, que mira, tuercebotas, he tenido la peor mala suerte de mi vida para acabar con un estorbo como tú. Esta noche no hay cena, ahorramos. Y se fue sin mirar atrás, mirando la espalda violenta de mi padre. Yo sabía perfectamente qué clase de persona era Lin Wodong, egoísta, vanidoso jugador. Pero Lin Hao, por mucho que calculó, pasó por alto algo. En mi vida anterior, Lin Wodong sí quebró, sí que acabó en la ruina. Pero en los días más oscuros, aunque Lin Wodong trataba mal a Lin Hao, 5 años después tuvo una suerte inesperada. Una noche borracho, salvó sin querer a una mujer que sufrió un infarto en la calle. Esa mujer se llamaba Su King, la futura presidenta del grupo Yushou, una reina de los negocios con un patrimonio de miles de millones. En mi vida anterior, Lin Hao, que estaba con Lin Wodong, despreció a Su King porque entonces ella estaba empezando su negocio y además estaba enferma. La insultó repetidamente e incluso le robó la medicación que le salvaba la vida para cambiarla por dinero para jugar, lo que hizo que Su King se desengañara por completo de padre e hijo y al final solo le dio a Lin Wodong algo de dinero para salir del paso. Y en esta vida, esbozó una sonrisa sincera. Su yo no solo necesita un salvador, sino a alguien que la entienda, que la ayude e incluso que sea su mano derecha en los negocios, como de la familia. Ese puesto Lin Hao no puede ocuparlo, pero yo sí. Pronto, mi padre y yo llegamos a nuestra pequeña casa de una sola habitación. El suelo estaba lleno de botellas de cerveza vacías y envases de comida para llevar en las esquinas, montones de periódicos viejos y amarillentos. El aire apestaba a resaca agria. Esa habitación pequeña es tuya, arréglatela. Lin Wodong señaló el cuarto trastero, donde solo cabía una cama individual, y se dejó caer en el sofá del salón. Sacó el móvil y empezó a llamar. Oye, Sang, esta noche falta uno. Colgó, y la nube en su cara desapareció, sustituida por la emoción típica de un jugador. Empezó a revolverlo todo. Sacó sus últimos ahorros. Papá, ¿vas a salir? Los niños no se meten en cosas de adultos. ¿Tienes hambre? En la nevera hay fideos. Luego, la puerta se cerró de golpe. Sonreí suavemente. Bebé a jugar. Si no pierdes hasta la camisa, ¿cómo vas a ir a ahogar tus penas en ese puesto de comida que cambiará tu destino? No recogí la habitación, sino que fui al salón. Cogí el periódico del día, y me fijé en un anuncio pequeño y discreto en una esquina. Tecnología Yushou al borde de la quiebra. La mujer fuerte. Su King sufre una crisis de confianza. Varios socios retiran su inversión. Miré el reloj de... Papá, ¿vas a salir? Los niños no se meten en cosas de adultos. ¿Tienes hambre? En la nevera hay fideos. Luego, la puerta se cerró de golpe. Sonreí suavemente. Bebé a jugar. Si no pierdes hasta la camisa, ¿cómo vas a ir a ahogar tus penas en ese puesto de comida que cambiará tu destino? No recogí la habitación, sino que fui al salón. Cogí el periódico del día, y me fijé en un anuncio pequeño y discreto en una esquina. Tecnología Yushou al borde de la quiebra. La mujer fuerte. Su King sufre una crisis de confianza. Varios socios retiran su inversión. Miré el reloj de pared. 5:30 de la tarde. Según mi vida anterior, esta tarde, Su King, huyendo de los acreedores, iría sola a un puesto de barbacoa en el oeste de la ciudad, llamado las barbacoas de Wang, a beber sola. Al pensar en ello, sonreí con ironía. Papá, ya que te gusta tanto jugar, tu hijo te va a llevar a jugar a lo grande. Pronto llegué a las barbacoas de Wang, pero no entré, sino que me quedé en la sombra de una esquina, observando en silencio. Enseguida vi a mi padre, Lin Wodong. Hoy tenía muy mala suerte. Antes de que anocheciera, ya le habían echado de la timba. Estaba sentado en la mesa más alejada del puesto, con una botella de licor más barato y un plato de cacahuetes. Todo por culpa de ese gafe. Nada más divorciarme, empiezo a perder. En ese momento, un Mercedes-Benz S350 negro se detuvo silenciosamente en el arcén. La puerta se abrió y una mujer bajó. Fue a una mesa vacía en un rincón y se sentó. Jefe, 10 brochetas de cordero, una cerveza. Entorné los ojos. Pensé que era mi oportunidad, pero no podía acercarme directamente a hablar con ella. Ahora, Su King está muy alerta. Cualquier acercamiento forzado le parecería con segundas intenciones. Lo mejor es que mi padre se tope con ella por sí mismo. Fingí estar preocupado y corrí hacia Lin Wodong. Papá, ¿qué haces aquí? La tubería de casa ha reventado. Al verme aparecer de repente, Lin Wodong se encendió de ira. ¡Que reviente! ¿Y a mí qué me cuentas? Inútil. Se levantó de golpe y levantó la mano para bofetearme. Fingí un susto y retrocedí, aparentando torpeza, pero en realidad había calculado el ángulo. El bofetón no me alcanzó, y él, al tropezar con una pata del taburete, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, justo encima de Su King, que venía con la botella de cerveza. Su Song no tuvo tiempo de esquivarlo, y él chocó de lleno contra ella. El corazón de Su King, ya de por sí débil, sufrió el golpe, y su cara palideció al instante. Se dobló, agarrándose el pecho con dolor. ¡Es que no miras por dónde vas! ¡Mi espalda! ¡Me has roto la espalda! ¡Vas a pagar! Los clientes se acercaron a mirar, señalando y murmurando. Su collar respiraba con dificultad, el sudor frío le corría por la cara. Con manos temblorosas, intentó sacar la medicación de su bolso, pero Lin Wodong le pisó la correa del bolso. ¿Te haces la muerta? Un timo, ¿eh? Lin Wodong, con la borrachera encima, no cejaba. Justo cuando Su King estaba a punto de perder el conocimiento, sintiéndose desesperada. De repente aparté a Lin Wodong, que apestaba a alcohol. ¡Quita!
Ling Wudong se quedó atónito. ¡Granuja, te atreves a empujarme! Me agaché rápidamente. Agarré el bolso de Su King y saqué con precisión un pequeño frasco blanco del compartimento lateral. Con destreza, eché unas pastillas, se las partí y se las puse en la boca, sosteniéndole la espalda con firmeza. Tranquila, la medicación hará efecto enseguida. Su King, con la visión borrosa, vio una cara joven, de rasgos finos y decididos. En ese instante, los gritos y murmullos a su alrededor parecieron desvanecerse. Solo quedaba la calidez de la palma de la mano del chico. Unos minutos después, Sumba recuperó el resuello. ¿Tú quién eres? Lo siento, señorita, ese borracho es mi padre. Yo le pagaré los gastos médicos de hoy. Ling Wudong, al oír pagar, quiso abalanzarse de nuevo, pero yo le corté el paso. Luego llevé a Su King al hospital. Al ver que despertaba, le dije: el médico dice que fue un síncope cardiogénico, sumado al exceso de trabajo y la hipoglucemia. Menos mal que tomó a tiempo esas pastillas. Si no, ahora mismo estaría en la UCI. Su instinto profesional la puso alerta al instante. ¿Y tu padre? Durmiendo la mona en comisaría. Su King se quedó atónita. Nunca había visto a alguien tan joven. Y además tan tranquilo, casi de sangre fría. ¿No tienes miedo de que cuando salga te pegue? Está lleno de deudas. Ahora mismo soy su única esperanza. No se atreverá. Dejando eso aparte, señora Su, ahora debería preocuparse más por la ruptura de la cadena de suministro de tecnología Jiu Shou mientras estaba inconsciente. Su móvil sonó 13 veces. Y todas las llamadas eran de cobro. Sus ojos se volvieron penetrantes. ¿Has mirado mi móvil? ¿Quién te ha enviado? Saqué un folio de mi mochila y se lo puse delante. Me llamo Lin Tian. Nadie me ha enviado. Pero si quiere escucharme un momento, quizá pueda ayudarle a solucionar el problema urgente de sus proveedores. Su King bajó la vista al papel y sus pupilas se contrajeron. No era un modelo de negocio complejo, sino un sencillo diagrama de lógica de cadena de suministro. Pero en algunos puntos clave, había anotados nombres de pequeñas fábricas que ella nunca había oído, o que había pasado por alto. El grupo Honda ha bloqueado sus componentes principales, pero no pueden bloquear a estas pequeñas fábricas subcontratistas. Que yo sepa, la tecnología de estas fábricas ya cumple los requisitos, solo que al no tener una marca reconocida, siempre han estado marginadas. Si usted, atacando desde abajo, les hace pedidos y les promete un intercambio de acciones a futuro. Yo seguía hablando. Estas ideas no son genialidades mías, sino que en mi vida anterior, Su King tardó 3 meses en dar con esta solución, para salir del atolladero en que se encontraba. Ahora, yo le estaba dando la respuesta, antes incluso de que empezara a buscar. Su King, cuanto más escuchaba, más se asombraba. La mente de este chico era meticulosa, su mirada, aguda. No parecía un estudiante pobre criado en un barrio marginal, sino más bien un zorro. Las llamadas eran de cobro. Sus ojos se volvieron penetrantes. ¿Has mirado mi móvil? ¿Quién te ha enviado? Saqué un folio de mi mochila y se lo puse delante. Me llamo Lin Tian. Nadie me ha enviado. Pero si quiere escucharme un momento, quizá pueda ayudarle a solucionar el problema urgente de sus proveedores. Su King bajó la vista al papel y sus pupilas se contrajeron. No era un modelo de negocio complejo, sino un sencillo diagrama de lógica de cadena de suministro. Pero en algunos puntos clave, había anotados nombres de pequeñas fábricas que ella nunca había oído, o que había pasado por alto. El grupo Honda ha bloqueado sus componentes principales, pero no pueden bloquear a estas pequeñas fábricas subcontratistas. Que yo sepa, la tecnología de estas fábricas ya cumple los requisitos, solo que al no tener una marca reconocida, siempre han estado marginadas. Si usted, atacando desde abajo, les hace pedidos y les promete un intercambio de acciones a futuro. Yo seguía hablando. Estas ideas no son genialidades mías, sino que en mi vida anterior, Su King tardó 3 meses en dar con esta solución, para salir del atolladero en que se encontraba. Ahora, yo le estaba dando la respuesta, antes incluso de que empezara a buscar. Su King, cuanto más escuchaba, más se asombraba. La mente de este chico era meticulosa, su mirada, aguda. No parecía un estudiante pobre criado en un barrio marginal, sino más bien un zorro viejo curtido en 1000 batallas comerciales. ¿Qué quieres? Sugu me interrumpió. ¿Dinero? ¿O que tu padre pase menos días en la cárcel? Negué con la cabeza. No quiero dinero. Quiero un billete de entrada. Me levanté, mirando a esta futura mujer más rica del país desde arriba. Señora Su, creo en el futuro de tecnología Jiu Shou. Puedo darle esta solución y además trabajar para usted los próximos 4 años a cambio de ese 5% de opciones sobre acciones de su empresa, que ahora no valen nada, y de una pequeña ayuda económica, por ejemplo, para que mi padre y yo podamos mudarnos de este barrio lleno de jugadores empedernidos. Era una apuesta. Pero a los ojos de Su King, el instinto y la confianza que irradiaba este joven le hicieron sentir por primera vez en mucho tiempo una cierta seguridad. Como movida por un impulso, Su King extendió la mano. Pero si me engañas, haré que te arrepientas de haber nacido. Apreté su mano fría, con una leve sonrisa. Trato hecho. Mientras tanto, en la urbanización de lujo Yunding, Xiao Mei empujó suavemente a Lin Hao y le dijo: Hao, saluda. Un hombre bajaba lentamente las escaleras. Tendría unos 50 años. Vestía un cómodo traje gris oscuro y aparentaba ser culto y afable. Llevaba un rosario en la mano. Li Zhenhua era un famoso magnate inmobiliario y el nuevo marido de Xiao Mei. Lin Hao tartamudeó al saludar. Hola, tío Li. Li Zhenhua no le miró, sino que fue a la vitrina de licores y se sirvió una copa de vino tinto. Xiao Mei, este es ese hijo pequeño tuyo, tan obediente y sensato. Sí. Hao es muy obediente. No como ese Lin Tian callado. Xiao Mei, con una sonrisa forzada, puso a Lin Hao delante de ella. Anda, haz una reverencia al tío Li. De ahora en adelante, el tío Li nos mantendrá. Lin Hao, aunque le molestaba hacer una reverencia, al pensar en todas las riquezas de la casa, las rodillas se le doblaron. Li Zhenhua dijo con indiferencia: No hace falta, no creo en esas supersticiones. Pero si entras en la familia Li, tienes que seguir las reglas de los Li. Se giró, y tras las gafas, sus ojos brillaron con un destello siniestro. En casa mal andar, no se puede hacer ruido, nada de más de 30 decibelios. No soporto el ruido. Segundo, cada mañana y cada noche, te arrodillarás en el salón durante media hora, para cultivar el espíritu. Tercero, sin mi permiso, no podrás salir de casa, no podrás traer amistades indeseables, y mucho menos mencionar mi nombre fuera. Lin Hao se quedó perplejo. ¿Y esas son reglas? ¿Esto es la cárcel? Tío Li, yo... La voz de Li Zhenhua se volvió gélida. Llámame padre. Lin Hao se estremeció de miedo, y por reflejo, miró a Xiao Mei, pero ella solo le hizo señas desesperadamente, para que obedeciera. Padre. Li Zhenhua sonrió satisfecho. Muy bien. Se acercó y le acarició la cabeza. Esta noche es la cena de bienvenida. Xiao Mei, ve al sótano y trae ese Chateau Lafite Rothschild del 82, y también ese juego de cubiertos. Xiao Mei palideció, como si hubiera pensado en algo terrorífico, pero temblando fue a buscarlo. 10 minutos después, Lin Hao miró los cubiertos que tenía delante, y se quedó totalmente perplejo. No eran cuchillo y tenedor, sino un látigo plateado, fino y alargado, que relucía con un brillo frío. Li Zhenhua dio un sorbo a su vino con elegancia. En esta casa, para conseguir algo, primero hay que aprender a obedecer. Esto es para entrenar tu porte aristocrático. ¿Entiendes? Lin Hao miró a Xiao Mei con horror, pero ella con la cabeza gacha no se atrevía a mirar a su hijo. Solo musitó: obedece. En mi vida anterior, Lin Hao solo vio mi lujo superficial, sin saber que bajo mis trajes de marca, a menudo se ocultaban cicatrices. No quiero... Lin Hao reaccionó por fin, y se giró para huir. Un chasquido. El látigo en la mano de Li Zhenhua, como una serpiente venenosa, le golpeó con precisión en la pantorrilla. Lin Hao chilló y cayó al suelo. Li Zhenhua se acercó, y con el zapato, pisó el dorso de la mano de Lin Hao, apretando con fuerza y dijo: Una vez que entras por esa puerta, solo sales si estás tieso. Lin Hao lloraba y gemía de dolor, maldiciendo por dentro con rabia. Lin Tian, tú ya lo sabías, ¿verdad? A propósito, me has metido en esta trampa. Y mientras tanto, en el viejo edificio del barrio marginal, yo le escribí a Ling Wudong un compromiso por escrito para que dejara el juego, con una sonrisa serena en los labios. Cada cual con su cruz. Esto es solo la primera lección. Disfruta de tu vida de ricachón. 3 días después, cuando Ling Wudong salió del calabozo, apestaba que tiraba para atrás, pero no se esperaba que le recogería un Mercedes-Benz S350 negro. La ventanilla bajó, y yo estaba sentado en el asiento del copiloto. Sube. Luego le tiré un documento. Firma. Ling Wudong lo cogió y miró, con rabia. Lin Tian,
Tú ya lo sabías, ¿verdad? A propósito, me has metido en esta trampa. Y mientras tanto, en el viejo edificio del barrio marginal, yo le escribí a Ling Wodong un compromiso por escrito para que dejara el juego, con una sonrisa serena en los labios. Cada cual con su cruz. Esto es solo la primera lección. Disfruta de tu vida de ricachón. 3 días después, cuando Ling Wodong salió del calabozo, apestaba que tiraba para atrás. Pero no se esperaba que le recogería un Mercedes-Benz S350 negro. La ventanilla bajó, y yo estaba sentado en el asiento del copiloto. Sube. Luego le tiré un documento. Firma. Ling Wodong lo cogió y miró. Ponía: me haré cargo de la deuda actual de Ling Wodong. 20.000 yuanes a intereses altos. Pero a condición de que Ling Wodong entregue su carnet de identidad y el libro de familia, que todos sus gastos futuros pasen por mi aprobación, y que no pueda volver a apostar, o tendré derecho a dejar de mantenerlo. Te has vuelto loco. Ling Wodong iba a estallar, cuando el conductor se giró de repente y le lanzó una mirada fría. Ling Wodong se encogió al instante. Vale, firmo. Si me pagas las deudas, masculló mientras firmaba en el coche. Por dentro, hacía cálculos. Primero que pague. Cuando yo respiré, ¿quién va a hacer caso a un chaval imberbe? El coche se detuvo pronto en un barrio. A partir de hoy tú te encargas de comprar y cocinar. Yo estoy preparando un proyecto importante. No me molestes. Largué esto y me metí en el despacho. Después de 3 días de preparativos, los pedidos bloqueados por el grupo Honda ya se estaban produciendo en secreto, en unas pequeñas fábricas que yo había contactado. Y lo que estaba haciendo ahora era, usando los conocimientos financieros que aprendí en mi vida anterior, ayudar a Suking a reordenar las cuentas de la empresa y tapar uno a uno los agujeros que habían dejado los Topo. Estos días, la mirada de Suking hacia mí había pasado de la sospecha inicial al asombro, incluso a una cierta dependencia. Descubrió que este chico era un tesoro. No solo entendía de tecnología y finanzas, sino que incluso calculaba a la perfección las intenciones de la gente. Pero los problemas no dejan de surgir. Una semana después, Ling Hao por fin encontró una oportunidad para escaparse. Li Zhenhua había ido de viaje de negocios. Xiaomei estaba en el salón de belleza. Ling Hao, con el cuerpo lleno de heridas, robó 1.000 yuanes a Xiaomei y huyó de la urbanización Yunding. Solo tenía un pensamiento: encontrar a Ling Wodong, encontrar a Lin Tian. No podía más, ese Li Zhenhua no era humano. Cada noche le obligaban a arrodillarse y recitar el Dixie Wii. Si se equivocaba en una palabra, le pegaban con el látigo. ¿Quería comer carne? Li Zhenhua decía que la carne engorda y solo le daba verduras hervidas. Ling Hao, guiándose por sus recuerdos. En su vida anterior, Ling Wodong le había llevado a un restaurante cerca de allí. A la puerta de un restaurante de lujo de marisco, se topó con 3 personas que iban a cenar. Eran yo, Ling Wodong y Su Qing. Hoy era la celebración de que la empresa de Su Qing había salido de la crisis y ella había invitado a cenar a Lin Tian y a su padre. Ling Hao estaba hecho un cuadro, mientras que yo, vestido con un traje informal a medida, junto a Su Qing, que iba elegante. Los dos charlaban animadamente. Parecían una verdadera madre y su hijo. Ling Wodong llevaba una chaqueta de estilo chino nueva, aunque seguía teniendo el mismo aire apocado. Al menos estaba limpio y decente. Ling Wodong exclamó. Casi no lo reconocía. Al ver aquello, Ling Hao sintió una oleada de envidia. Los celos y el resentimiento le nublaron la mente. Se abalanzó, me agarró del cuello de la chaqueta y gritó: Lin Tian, tú lo sabías. Sabías que ese tío es un pervertido, ¿verdad? Me lo has hecho a propósito. Lo miré sin expresión, dejando que me zarandeara y me sujetara. Dije con voz fría: no sé de qué hablas. Tú lo elegiste. Ahora te toca pechugar. Mentira. Ling Hao me soltó y se giró hacia Su Qing. No la conocía, claro. Y pensó que sería una ricachona que Ling Wodong había pescado. Anda ya. Nada más divorciarte, ya has encontrado una millonaria. Esta mujer está ciega para fijarse en ti. Ling Hao señaló a Su Qing y la insultó. Señora, no se deje engañar por este par. El viejo es un jugador. El joven, un sinvergüenza. Lo único que quieren es sacarle el dinero. Esta vez, el que actuó no fui yo, ni Ling Wodong, fue Su Qing. Su Qing, con el rostro helado, miró a Ling Hao. ¿Es este el hijo pequeño que se llevó tu exmujer? Vaya, sin educación. La bofetada fue fortísima. A Ling Hao le sangró la comisura de los labios y se quedó completamente aturdido. ¿Te atreves a pegarme? ¿Sabes quién es mi padrastro ahora? Li Zhenhua, ¿quieres que te liquide? Ling Hao, con la mano en la mejilla, espetó aquel nombre. Al oír Li Zhenhua, los ojos de Su Qing mostraron repugnancia. Como colega del sector, sabía perfectamente qué clase de pájaro era. Una revista que había hecho fortuna con las demoliciones de métodos ruines y con una vida privada asquerosa. Su Qing soltó una carcajada fría, sacó una tarjeta de visita del bolso y se la tiró a la cara a Ling Hao. Ve y dile a Li Zhenhua que soy Su Qing. Si no sabe controlar a sus perros, no me importa cargármelos. Ling Hao no sabía quién era Su Qing, pero al ver el respeto con que los guardias de seguridad y los camareros la trataban y la cara de pánico de Ling Wodong, que parecía haber metido la pata, supo que se había metido en un lío. Ling Hao se giró hacia Ling Wodong e intentó conmoverle. Papá, lo estoy pasando muy mal. Li Zhenhua me pega, mamá no me defiende. Quiero volver. Quiero vivir contigo. Al oír a su hijo llorar, el corazón de Ling Wodong se ablandó al instante. Viendo lo magullado que estaba, seguro que lo había pasado fatal. Ling Wodong iba a abrazar a Ling Hao. Alto, dije, mirando a Ling Wodong. Papá, ¿olvidas lo que firmaste? Cada céntimo que tienes ahora lo gano yo. Si quieres acoger a este desagradecido, de acuerdo, entonces yo me voy. Manténlo tú, pero te recuerdo lo de Li Zhenhua. Si se entera de que te has llevado a su hija. Estos años le había llamado a escondidas varias veces. El viejo, que era un blandengue, aunque decía que no quería saber nada de él, cada vez que se hacía la víctima, le enviaba a escondidas unos miles. Pero esa cantidad era una gota en el océano para sus deudas de juego. Ling Hao miró las brillantes luces del edificio Yu Shou a lo lejos, y un pensamiento retorcido empezó a bullir en su mente. Si con buenas palabras no funciona, pues con malas. Marcó el número, y antes de que contestaran, se pellizcó el muslo con fuerza, para fingir la voz más lastimera. Papá, sálvame, me van a matar. Al otro lado de la línea, Ling Wodong, que estaba tomando té en una tienda de antigüedades, dio un respingo, y casi se le cae la tetera de barro púrpura. ¡Ah, qué pasa! ¿Dónde estás? Al oír la voz angustiada de su padre, Ling Hao esbozó una sonrisa siniestra. Viejo, aún te puedo usar una última vez. Si no me das el dinero, no te quejes de lo que haga tu hijo. Al fin y al cabo fue tu otro hijo, Lin Tian, quien me ha llevado a esto. Pronto, en una fábrica textil abandonada, un Volkswagen Passat negro sin distintivos se detuvo a la entrada. La puerta se abrió. Ling Wodong, con un paraguas negro y un maletín muy pesado apretado contra el pecho, bajó del coche con cara de nervios. Llamó en voz baja: ¡Ao! Y se dirigió al almacén del fondo. 2 horas antes, había recibido la llamada de Ling Hao. Ling Hao, llorando desconsoladamente, le dijo que debía dinero a usureros y que lo habían secuestrado allí, que si no llevaba 5 millones para el rescate, lo iban a hacer picadillo. Ling Wodong se asustó muchísimo. No se atrevió a decírmelo, ni a suyo, así que cogió algo de dinero en efectivo de casa, metió en el maletín una valiosa placa de jade antiguo que Su Qing le había regalado, y se fue solo. Al abrir la oxidada puerta de hierro del almacén, vio a Ling Hao atado a una silla vieja. El corazón le dio un vuelco. Tiró el paraguas y se precipitó hacia él. De la sombra salieron 3 hombres corpulentos con barras de hierro y cuchillos, todos tatuados. El que parecía el jefe, un tipo con una cicatriz en la cara, observó a Ling Wodong con sorna. ¿Este es el padre rico del chico? Tiene buena pinta. Ling Wodong, aterrorizado, sintió que las piernas le flaqueaban y casi se arrodilla. Señores, hablemos, por favor. Traigo el dinero. No le hagan daño a mi hijo. Con manos temblorosas abrió el maletín, dejando ver los cientos de miles en efectivo y la placa de jade. Son 500.000 en efectivo. Y este jade es de la dinastía Qin. Vale varios millones. Suelten a Hao y todo esto es suyo. El cicatriz se acercó, cogió la placa de jade y la examinó a la luz. No está mal, pero de repente cambió la expresión y le dio una patada a Ling Wodong en el estómago. Ling Wodong soltó un grito y cayó al suelo. Pero este dinero no basta. El cicatriz sonrió con desprecio. Nos hemos informado. Tu hijo es Lin Tian. 500.000. A un mendigo le das eso. Tiene que ser 50 millones. Ling Wodong gritó llorando. De verdad que no tengo tanto dinero. En ese momento, Ling Hao, que estaba atado a la silla, se quitó el trapo de la boca por sí mismo y con las manos que parecían atadas, se soltó las cuerdas con facilidad, se levantó y se frotó las muñecas. En su cara ya no había ni rastro del miedo y la miseria anterior, sino una mirada fría y siniestra que Ling Wodong nunca le había visto. Ling Wodong abrió los ojos como platos. Ling Hao se acercó a él y lo miró desde arriba, como a un perro muerto, con el barro pegado a la ropa. Papá, me has decepcionado mucho. No te
dije que trajeras 5 millones en efectivo y vienes con esta piedra. ¿A quién quieres engañar? Ling Wodong tembloroso. ¿Estáis todos juntos? Papá, debo demasiado dinero. Ling Hao se agachó y recogió la placa de jade. Ese pervertido de Lee Senghua me echó. Mamá no quiere saber nada de mí. ¿A quién voy a recurrir sino a ti? Tú eres el padre de Lin Tian. Y también el mío. Él vive a todo lujo. ¿Y yo no tengo ni para comer? Yo he venido para salvarte. Ling Wodong, con las mejillas surcadas de lágrimas. Soy tu padre. ¿Cómo te confabulas con estos para tenderme una trampa? De repente Ling Hao se enfureció. Lo agarró del cuello de la camisa, escupiendo al hablar. Si de verdad me hubieras tratado como a un hijo, ¿por qué no me llevaste hace 5 años? ¿Por qué me dejaste en esa cueva infernal? ¿Sabes lo que he pasado esos 5 años? El cicatriz impaciente interrumpió. Viejo, saca el móvil. Llámale a ese Lin Tian. Y que traiga el dinero. Por cada millón que falte te corto un dedo. Ling Hao sonrió con crueldad y extendió la mano. Dámelo. No me obligues a cachearte. Ling Wodong miró a su hijo, irreconocible, y se sintió muerto por dentro. Con manos temblorosas sacó el móvil, pero no se lo dio a Ling Hao, sino que lo apretó con fuerza. No puedo llamar a Tian. No puedo meterlo en esto. En ese momento, este hombre, que había sido un inútil toda su vida, sintió un atisbo de... No fue un atisbo. Sabía que Ling Hao estaba perdido. Si llamaba a Lin Tian, sería un pozo sin fondo, que lo destruiría. Y también a Su Qing. Viejo, te lo estás buscando. Ling Hao mostró una mirada asesina y levantó el puño para golpear a Ling Wodong en la cabeza. En ese momento, la puerta de hierro del almacén se abrió de golpe con una fuerza enorme. Dos todoterrenos negros irrumpieron como bestias de acero. Sus faros cegadores iluminaron el almacén como si fuera de día. Ling Hao y los matones deslumbrados no podían abrir los ojos y se los cubrieron instintivamente. Las puertas de los coches se abrieron y más de 10 guardias de seguridad profesionales con chalecos tácticos negros bajaron rápidamente con movimientos rápidos y precisos. En cuestión de segundos, inmovilizaron a los matones contra el suelo. Se oyeron crujidos de huesos rotos y alaridos. Ling Hao, sin tiempo a reaccionar, fue inmovilizado contra el suelo con una llave, con la cara pegada al cemento sucio y frío. Yo, con un paraguas negro, salí de entre las sombras. Me acerqué a Ling Wodong e hice una señal a mis hombres para que levantaran a mi padre. ¡Tian! Ling Wodong miró a su hijo mayor, que parecía un dios caído del cielo, y luego al pequeño, inmovilizado en el suelo, como un perro muerto, y no pudo levantar la cabeza, abrumado por la vergüenza. Fue culpa mía. Sin hacer caso a su arrepentimiento, me acerqué a Ling Hao. Un guardia de seguridad le tiró del pelo, obligándole a levantar la... Dos todoterrenos negros irrumpieron como bestias de acero. Sus faros cegadores iluminaron el almacén como si fuera de día. Ling Hao y los matones deslumbrados no podían abrir los ojos, y se los cubrieron instintivamente. Las puertas de los coches se abrieron, y más de 10 guardias de seguridad profesionales, con chalecos tácticos negros, bajaron rápidamente, con movimientos rápidos y precisos. En cuestión de segundos, inmovilizaron a los matones contra el suelo. Se oyeron crujidos de huesos rotos y alaridos. Ling Hao, sin tiempo a reaccionar, fue inmovilizado contra el suelo con una llave, con la cara pegada al cemento sucio y frío. Yo, con un paraguas negro, salí de entre las sombras. Me acerqué a Ling Wodong e hice una señal a mis hombres para que levantaran a mi padre. ¡Tian! Ling Wodong miró a su hijo mayor, que parecía un dios caído del cielo, y luego al pequeño, inmovilizado en el suelo, como un perro muerto, y no pudo levantar la cabeza, abrumado por la vergüenza. Fue culpa mía. Sin hacer caso a su arrepentimiento, me acerqué a Ling Hao. Un guardia de seguridad le tiró del pelo, obligándole a levantar la cabeza. Hermano, soy Hao. Me he equivocado. Fue sin querer. Ellos me obligaron. Ling Hao, al verme, cambió la cara al instante. Hermano, por mamá, perdóname esta vez. Saqué una grabadora del bolsillo y apreté el botón de reproducción. Sonó la voz de Ling Hao, la misma del cibercafé. Viejo, si no me das el dinero, no te quejes de lo que haga tu hijo. Ling Hao palideció y se echó a temblar. ¿Me has estado espiando? Solo estoy protegiendo a mi familia, dijo Lin Tian con tranquilidad. Pero no esperaba que la mayor amenaza viniera de dentro. Me giré hacia Ling Wodong, que temblaba. ¿Lo ves? Este es tu querido hijo pequeño. Ling Wodong se tapó la cara y rompió a llorar. Hice un gesto con la mano. Al cicatriz, a la comisaría. Lesiones, secuestro simulado y extorsión, 20 años. En cuanto a Ling Hao, mandarlo a la comisaría es muy barato. Tú que tanto te gusta jugar, te voy a dar una oportunidad. Esos 5 millones te los pago yo. Pero a partir de hoy, te enviaré a un centro de desintoxicación en el sudeste asiático. Allí no hay internet, ni libertad, solo trabajo y arrepentimiento sin fin. Cuando hayas ganado esos 5 millones, podrás volver. No quiero ir. Eso es el infierno. ¡No quiero! Ling Hao chilló aterrorizado. Había oído que de esos sitios no se sale entero. ¡Sálvame! Ling Hao suplicaba a Ling Wodong como loco, pero esta vez Ling Wodong se dio la vuelta y no dijo ni una palabra. ¡Lleváoslo! Me levanté y ordené con voz fría. Los alaridos desgarradores de Ling Hao se perdieron entre la lluvia. Llegué a la puerta del almacén y miré el diluvio que caía, los truenos que retumbaban. Esta partida entre padre e hijo había terminado. El corazón de Ling Wodong había muerto por completo y Ling Hao estaba acabado. Ahora le tocaba el turno a la que siempre había estado entre bambalinas, disfrutando sin mover un dedo. Su madre, Xiao Mei, y al arrogante Li Shenhua. Envía los trapos sucios financieros de la empresa de Li Shenhua a la CNMV, dije a mi asistente en voz baja. Mañana cuando abra la bolsa, quiero ver sus acciones en caída libre. A la mañana siguiente, en las oficinas del grupo inmobiliario Li Shenhua gritó asombrado. Imposible. Miraba fijamente la línea verde de la pantalla. Esa misma mañana, la CNMV había hecho una inspección por sorpresa en las empresas de Li, y acto seguido, varios medios de comunicación importantes sacaban a la luz escándalos de sobornos, corrupción y construcción defectuosa, con pruebas irrefutables. Hasta las grabaciones de sus sobornos a funcionarios estaban al descubierto. Esta combinación de golpes fue demasiado precisa, demasiado cruel. No parecía una maniobra normal de la competencia, sino que alguien había estado observándole a fondo durante mucho tiempo, conociendo todos sus puntos débiles, y luego le había asestado un golpe letal. ¿Quién ha sido? Bramó Li Shenhua a su secretario, que temblaba. El secretario tartamudeó. Presidente, la fuente de la información son servidores en el extranjero. Es imposible rastrearlos, pero hay una firma de inversión que abrió una gran posición corta hace una semana, y la que más ha ganado es un fondo de capital riesgo del grupo Yuzhou. Grupo Yuzhou. Li Shenhua sintió un escalofrío. Esa empresa de Su Qing, ¿cómo puede ser? Aunque Yuzhou había crecido mucho estos años, él y Su Qing nunca se habían metido el uno con el otro, y Su Qing se dedicaba a la alta tecnología. Él, a la construcción, no tenía nada que ver. No. ¿Hay alguien más? Lin Tian. Esa sombra detrás de Su Qing. Ese joven al que llaman el carnicero de los negocios. Li Shenhua recordó de repente a su hijastro de hacía 5 años. Las palabras de Ling Hao cuando lo echaron del banquete. Lin Tian volverá. Se vengará. Entonces lo tomó por una locura de niño. Ahora, al pensarlo, un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no era una venganza, era un exterminio. Presidente, el banco acaba de llamar. Retiran el crédito. Nos dan 3 días para devolver los 500 millones del préstamo o embargarán los activos. Presidente, hay disturbios en las obras. Los proveedores dicen que si no les pagan se tiran por la ventana. Las malas noticias llovían como copos de nieve. Li Shenhua se desplomó en su sillón, como si hubiera envejecido 10 años de repente. Todo se ha acabado. Su imperio empresarial, en manos de ese joven, era tan frágil como el papel. 10 de la noche, en la urbanización Yunding, Xiao Mei, sentada en el vacío salón, mirando la mesa llena de comida fría, tenía el corazón en un puño. Esos días no podía contactar con Ling Hao, el móvil apagado. WhatsApp sin respuesta. Estaba muy nerviosa. Presentía que algo malo había pasado. Aunque Ling Hao era un hijo pródigo e inútil, era su sangre, su carne, su único consuelo en esa fría casa de ricos. En ese momento, apestando alcohol, Li Shenhua entró tambaleándose, agarró a Xiao Mei por el pelo y la arrojó violentamente al sofá. Xiao Mei chilló. Y antes de que pudiera levantarse, el cinturón de Li Shenhua ya le estaba cayendo encima. Todo por los hijos que has parido. Ese joven al que llaman el carnicero de los negocios. Li Shenhua recordó de repente a su hijastro de hacía 5 años. Las palabras de Ling Hao cuando lo echaron del banquete. Lin Tian volverá. Se vengará.
Entonces lo tomó por una locura de niño. Ahora, al pensarlo, un escalofrío le recorrió la espalda. Esto no era una venganza, era un exterminio. Presidente, el banco acaba de llamar, retiran el crédito. Nos dan 3 días para devolver los 500 millones del préstamo o embargarán los activos. Presidente, hay disturbios en las obras. Los proveedores dicen que si no les pagan se tiran por la ventana. Las malas noticias llovían como copos de nieve. Li Zhenhua se desplomó en su sillón, como si hubiera envejecido 10 años de repente. Todo se ha acabado. Su imperio empresarial, en manos de ese joven, era tan frágil como el papel. 10 de la noche, en la urbanización Yunding, Xiao Mei, sentada en el vacío salón, mirando la mesa llena de comida fría, tenía el corazón en un puño. Esos días no podía contactar con Lin Hao, el móvil apagado. WhatsApp sin respuesta. Estaba muy nerviosa. Presentía que algo malo había pasado. Aunque Lin Hao era un hijo pródigo e inútil, era su sangre, su carne, su único consuelo en esa fría casa de ricos. En ese momento, avistando alcohol, Li Zhenhua entró tambaleándose, agarró a Xiao Mei por el pelo y la arrojó violentamente al sofá. Xiao Mei chilló. Y antes de que pudiera levantarse, el cinturón de Li Zhenhua ya le estaba cayendo encima. Todo por los hijos que has parido. Li Zhenhua, mientras le pegaba, la insultaba con furia. Si no fuera por tu hijo mayor Lin Tian, metiendo las narices, mi empresa no se habría hundido. Si no fuera por tu hijo pequeño, Lin Hao chupándome la sangre como un vampiro, no me habría quedado sin liquidez. Li Zhenhua le pegó un puntapié en el estómago y cayó jadeando en el sofá. ¡Largo de aquí! Me das asco. Mañana mismo tramitamos el divorcio. Coge tus cosas y lárgate de mi casa. Esta casa la van a embargar. Xiao Mei se quedó de piedra. Había aguantado estoicamente tantos años, solo por ese título de señora de la alta sociedad. Si se divorciaban, ¿qué le quedaba? Lin Hao desaparecido. Ella, vieja y sin atractivos, sin capacidad para trabajar. No me divorcio. Shenhua, entre esposos hay que ayudarse. Xiao Mei se abrazó a la pierna de Li Zhenhua. Él la apartó de una patada y con los ojos vidriosos por el alcohol, sonrió con sorna. Tú te casaste conmigo por mi dinero, ¿no? Ahora que ya no tengo un duro. ¿A qué vienes con ese cariño? Li Zhenhua se quedó dormido. Xiao Mei, acurrucada en un rincón, lloraba con los ojos hinchados como nueces. Quiso llamar a Lin Hao, pero seguía apagado. Desesperada, cogió una revista de economía de la mesita, de las que Li Zhenhua compraba. Normalmente ni las miraba, pero hoy la foto de la portada la cautivó, como un imán. Era Lin Tian. El titular decía, Grupo Jiushu. Lin Tian, el líder empresarial de los 90 con miles de millones, Xiao Mei, con manos temblorosas, abrió la revista. La entrevista detallaba los logros de Lin Tian, ayudar a su king a construir su imperio, patrimonio personal de más de 10.000 millones, nombrado uno de los 10 jóvenes más destacados de la provincia. Cada línea era como una bofetada, que le cruzaba la cara, Xiao Mei musitó, y una chispa de codicia brilló en sus turbios ojos. Ella, aquí, aguantando a Li Zhenhua como a un perro, sin poder gastar ni unos miles sin que le pidieran cuentas, mientras que su hijo mayor, al que abandonó, se había convertido en un magnate multimillonario. Yo soy su madre. Xiao Mei soltó una risa de alegría retorcida. La sangre siempre tira. Legalmente, ella era la madre biológica de Lin Tian. Ahora que Lin Tian era tan rico, con que le soltaron la miseria, ya tendría para vivir sin preocupaciones. Y Lin Tian, de niño, aunque callado, era muy sensible. Si ella iba, lloraba un poco y pedía perdón, diciendo que la habían obligado. Seguro que la perdonaba. Al pensarlo, Xiao Mei, olvidando el dolor de las palizas, corrió tambaleándose al vestidor, a buscar su ropa más decente. Dijo Lin Tian, mamá viene a buscarte. A la mañana siguiente, en el vestíbulo de la sede del grupo Jiushu, se oyeron gritos. Déjenme pasar. Soy la madre de su director general. ¿Quién se atreve a pararme? Xiao Mei forcejeaba con la recepcionista. Su voz estridente resonaba en el vestíbulo. Señora sin cita previa, no podemos dejarle subir. Además, el señor Lin está en un consejo de administración. La recepcionista estaba al borde de las lágrimas, pero como decía ser la madre del jefe, no se atrevía a llamar a seguridad. Cita previa, que cita previa ni que niño muerto. Lin Tian, sal de ahí. Desagradecido, te has hecho rico y no reconoces a tu madre. Xiao Mei se sentó en el suelo y se golpeó los muslos llorando a gritos. Miren todos, el gran jefe de Jiushu Lin Tian ha abandonado a su madre. Hijo desnaturalizado. Qué desgracia. Los empleados y clientes cuchicheaban y señalaban. Xiao Mei, al ver que cada vez más gente se arremolinaba, se alegró por dentro. ¿Quería montar un escándalo? Lin Tian era famoso, y lo que más teme es la mala publicidad. Si se armaba revuelo, Lin Tian por su reputación tendría que mantenerla. En ese momento, se abrió la puerta del ascensor privado, y una aura fría invadió el lugar. ¿Quién está armando escándalo? Su Xin, con un elegante traje de chaqueta blanco, salió del ascensor sobre sus tacones. Detrás de ella varios altos ejecutivos, con expresión tan fría como el hielo. Xiao Mei, al ver a su Xin, se encendió. Se levantó de un salto y señaló a su King, insultándola. Ah, eres tú, zorra. Tú has incitado a Lin Tian para que no me reconozca. Su Xin se acercó a Xiao Mei y la miró desde arriba, con sus ojos desorbitados, sin ira en la mirada, solo una profunda lástima y desprecio. Xiao Mei, 5 años sin vernos, y sigues igual de vulgar. Xiao Mei se sintió intimidada por su presencia, pero acto seguido volvió a armar escándalo. Su King, no te creas tan lista. Yo soy la madre de Lin Tian. Mientras yo viva, él es mi hijo. Ya no puedo más. Lin Tian tiene que mantenerme. Lo dice la ley. Una voz masculina y tranquila llegó de detrás de su King. Lin Wodong, con una fiambrera térmica en la mano, salió lentamente. Se acercó a su King y de manera natural le dio la fiambrera a su asistente. Luego se giró y miró a Xiao Mei con frialdad. Xiao Mei, ¿aún tienes la desfachatez de venir a ver a Tian? ¿Y por qué no? Soy su madre. Xiao Mei se envalentonó. Lin Wodong, ahora que vives como un señor, te da igual la que fue tu mujer. El acuerdo de divorcio lo dice muy claro. Lin Wodong elevó la voz de repente, con fuerza. Tian se queda conmigo. Ao se queda contigo. Nuestra vida, para bien o para mal, no es asunto tuyo. La tuya y la de tu hijo, ricos o pobres, tampoco nos incumbe. ¿No lo dijiste tú misma? Xiao Mei se atragantó. Es que entonces me veías pobre, lleno de deudas, y a Tian, débil, como un estorbo. Lin Wodong la señaló, con el dedo firme sin temblar, y sus palabras fueron como puñales. Tú, tan contenta, te fuiste con Hao a casarte con un ricachón, y nos tiraste como a basura. ¿Dónde estaban entonces tú? Soy su madre? Cuando Tian estaba enfermo con fiebre, y no teníamos dinero para medicinas, ¿dónde estabas? Jugando al golf con Li Zhenhua. Los curiosos que se habían arremolinado soltaron un murmullo, y la opinión pública cambió al instante. Y además, Lin Wodong dio un paso adelante, obligando a Xiao Mei a retroceder. Ese hijo tuyo tan querido, Hao, hace unos días intentó secuestrarme y matarme. ¿Lo sabías? Claro que no. Solo pensabas en ti y en tu vida de ricachona. Ahora que Li Zhenhua se ha hundido y Ao está en la cárcel, y no tienes a nadie a quien chupar la sangre. ¿Te acuerdas de que tienes otro hijo, Xiao Mei? No se puede ser tan sinvergüenza. Que Ao está en la cárcel. Xiao Mei se quedó como si le hubiera caído un rayo, y se desplomó en el suelo. No puede ser mi Hao. Lin Wodong miró a la que fue su mujer en el suelo, y el último rescoldo de cariño se desvaneció. Lin Wodong, desgraciado. Si no fuera por mí, Xiao Mei aún intentaba forcejear. Seguridad, dijo su King con indiferencia. Saquen a esta loca y métanla en la lista negra. No quiero verla en 500 metros a la redonda de judo. 4 guardias de seguridad, altos y fuertes, se acercaron y agarraron a Xiao Mei como a un perro muerto. ¡Soltadme! ¡Soy la madre de Lin Tian! ¡Lin Tian! ¡Sal de ahí! Te va a caer un rayo. Los alaridos de Xiao Mei se alejaron hasta que la echaron por la puerta. En el pasillo del segundo piso, yo, apoyado en la barandilla, con una taza de café solo en la mano, observaba en silencio lo que pasaba abajo. Mi expresión era muy tranquila, como si estuviera viendo una función que no iba conmigo. Señor Lin, ¿necesita que hablemos con los medios? Preguntó mi secretario con cautela. Tomé un sorbo de café y dije, deja que mi padre se desahogue. Está bien. Miré hacia la puerta, a esa figura que lloraba entre el barro. En esa vida yo, Lin Tian, no tengo nada de qué arrepentirme. Ni con nadie tengo deudas ni con este largo camino de la vida.